Viendo el arco 6 en el Teatro de la Desesperación. Despedidas antes del viaje, capítulo 3 parte 6. Al final, 8 personas partirían en este viaje. Por supuesto, todos eran necesarios por una razón u otra, y todos tenían sus papeles que desempeñar, pero Subaru nunca había estado en un viaje largo con un grupo tan grande. Ram, en ese caso, Barusu tendrá que acostumbrarse a que una bella dama como yo esté ante su inútil presencia. Declaró con su habitual altivez, alzando el mentón con una sonrisa de superioridad. Félix, desde su asiento, murmuró apenas audible. Félix, de dama tiene poco. El chico gato se encogió de hombros mientras desviaba la mirada, sabiendo que si la criada lo escuchaba, podría acabar igual que Tibei, convertido en un reposapiés felino. Wilhelm soltó una leve risa, y Cruz le siguió con una sonrisa suave. Ver que incluso en un momento tan tenso podían intercambiar bromas aliviaba un poco el ambiente cargado de emociones. Anastasia, parece ser que el viaje de Natsuki-kun a las dunas está a punto de comenzar, ¿o me equivoco, guardián? Preguntó alzando la voz y dirigiendo su mirada hacia lo más alto del auditorio, como si pudiera ver al dueño de esa voz omnipresente. Comillas, estás en lo correcto, pequeña zorra. Respondió el guardián con su característico tono chillón y festivo, una mezcla entre entusiasmo infantil y burla juguetona. Anastasia frunció el ceño mientras exhalaba con resignación. Comillas, de verdad tiene que llamarme así cada vez, pensó, llevándose una mano a la frente como si tuviera jaqueca. Julius contuvo una sonrisa mientras giraba el rostro. No debía reírse, pero no podía evitarlo. Beatrice rodó los ojos desde el regazo de su contratista. Beatrice, ese sujeto tiene menos modales que un perro salvaje, en serio, supongo. Murmuró, aunque no con tanta molestia como antes. Emilia observó la pantalla con una mezcla de expectación y ternura. Aunque Subaru aún dormía, algo en ella le decía que él ya estaba soñando con lo que haría a continuación. Rema acarició con dulzura la cabeza de Spica, que se había quedado dormida sobre su regazo después de tanto parloteo. Ram la miró de reojo, pero esta vez sin sarcasmo. El gesto suave de su hermana removía algo en su pecho, algo que se parecía mucho a una punzada de orgullo. Priscila, desde su trono improvisado, dio un golpecito con su abanico. Priscila, que comiencen ya las proyecciones. Necesito entretenimiento de calidad antes de que el bostezo me consuma. Comillas a sus órdenes, su majestad brillante y resplandeciente. Gritó mientras se deslizaba a su lado y agitaba una tela como si fuera telón de teatro, causando que Taro se atragantara de la risa y Ricardo negara con la cabeza divertido. Con una mezcla de emociones entre la tensión del inminente viaje, la expectativa por lo que verían a continuación y una pizca de ligereza gracias a los comentarios del elenco, todos dirigieron su atención a la pantalla una vez más. El último tramo de las proyecciones de ese día estaba por comenzar, y con ello, el camino hacia la atalaya de las Pléyades. Comillas, de verdad que esto va a estar bien. Comillas, ¿qué pasa, Subaru? ¿Hay algo que te preocupa? Al ver que Subaru torcía la cabeza y se preocupaba por el futuro, Emilia vino a ver cómo estaba. Ella llevaba ropa ligera para el viaje. Ese conjunto te queda muy bien, Emilia Tan. Y tengo muchas cosas que me preocupan. Para empezar, el lugar al que vamos es peligroso, ¿verdad? Con un grupo tan grande, ¿podremos realmente proteger a todos? Emilia, tal vez deba conseguir un conjunto de ropa parecido. Susurró con un ligero rubor en sus mejillas ante el comentario de su querido caballero, volteó la mirada y tocó juguetonamente los labios del chico dormido a su lado, generando algunos reclamos por parte de Beatrice. Ese es un buen punto. Ran y Ren vienen con nosotros esta vez, además de Meili. Tendremos que asegurarnos de protegerlos a ellos, a Anastasia y a ti también. Comillas que. Me acabas de meter en el lado de la ecuación que, necesita protección. Cuando se trataba de la capacidad de lucha, Subaru y Beatrice juntos estaban casi en igualdad de condiciones con Ram. Si se trataba de una pelea seria, Emilia y Julius serían los que harían el trabajo pesado. Como adolescente, hería el orgullo de Subaru confiar simplemente en la protección de cualquiera de ellos. Comillas, nunca está de más aceptar un poco de ayuda, mini jefe. Declaró la pequeña chica de mi humana, aún sentada en el regazo de Garfield. El elenco asintió con la cabeza ante la declaración de la pequeña. A fin de cuentas, cuando salieran de ese teatro, tendrían que convencer a Subaru de aceptar su ayuda en cualquier situación, en lugar de intentar hacerlo todo solo. En ese momento, había un carruaje aparcado frente a la mansión Roswell y se preparaban para partir.
El gran carruaje que habían conseguido para el viaje tenía espacio más que suficiente para albergar a 10 personas sin ir demasiado apretados. Visualmente, parecía casi un coche camper, aunque dependía de dragones de tierra para su propulsión, como la mayoría de los demás carruajes. Anastasia, ¿se podría saber qué es un coche camper? Preguntó la princesa comerciante a los dos mejores conocedores del mundo de Subaru, Beatrice y Al. Beatrice fulminó con la mirada al guerrero manco por un momento. Pasaron varios segundos y, al ver que el aludido no pensaba hablar, la pequeña espíritu se aclaró la garganta para responder. Beatrice, ejem. Un coche camper es. Al, es un medio de transporte típico del mundo de Bro. Está modificado específicamente para que una persona pueda usarlo como vehículo y también como vivienda. Para ser sincero, es un invento bastante práctico, y ese carruaje sí que se parece mucho a los campers en cuanto a forma. Explicó con un tono algo animado, ignorando por completo la mirada asesina que cierta pequeña le estaba dedicando. Beatrice, que te jodan, Al, supongo. Gritó mientras intentaba invocar cristales ninja para aplastarlo, pero su magia seguía bloqueada por el guardián. Se resignó entonces a repetir un insulto que había escuchado de su contratista en el pasado. El elenco soltó algunas risas ante la inusual rutina que se había formado entre esos dos. Anastasia, por su parte, tomó nota mental sobre ese tal camper, preguntándose si con ayuda de Subaru podría recrearlo. Sin embargo, tomando en cuenta que, según Al, era un invento complejo, decidió dejar la idea en pausa. Al menos hasta poder preguntarle directamente a Subaru. Y uno de los dragones que tiraba de él era el fiel compañero de Subaru, Patrace. Ricardo, la mejor chica. Declaró con solemnidad, uniendo las manos en un gesto dramático de oración hacia la imagen de Patrace en la pantalla. Al, confirmadísimo. El licántropo soltó una leve risa, satisfecho, hasta que una presencia gélida lo recorrió de pies a cabeza. Su pelaje se erizó de inmediato al escuchar aquella voz detrás de él. Anastasia, Ricardo. ¿Acabas de decir que una dragona de tierra es mejor chica que yo? Preguntó con una sonrisa impecable, aunque demasiado perfecta para ser sincera. El guerrero tragó saliva con fuerza. El tono de su dama no era una amenaza directa, pero el frío en sus palabras le caló hasta los huesos. Ricardo, obviamente estaba bromeando, Anabó. Vamos, no te lo tomes tan en serio, sí. Su voz tembló mientras instintivamente se replegaba en su asiento. Anastasia, una más de esas bromitas, y creo que tendré que mandarte a castrar. Comentó con elegancia afilada, acomodándose en su asiento como si hablara de negocios rutinarios. Ricardo asintió enérgicamente, llevándose las manos de forma casi reflejo a su entrepierna, con una expresión de pánico silencioso. En su mente, ya se prometía no volver a subestimar el poder de una sonrisa comercial. Me encantaría decir que no hay nada de qué preocuparse mientras tenga a Patrace conmigo, pero... Toda tu cháchara de llevarte bien con bestias demoníacas, y no puedes llevarte bien con un dragón de tierra. No seas tan mezquino, hermanito. Las mejillas de Meili se inflaron indignadas. Se había cambiado la ropa de detención, pero no llevaba mucho equipaje. Mientras intentaba cargar ese poco equipaje en el vagón, se había enzarzado en una pequeña disputa con Patrace. Las bestias demoníacas la querían incondicionalmente, pero al parecer los dragones de tierra tenían una excepción con ella. No era solo Patrace. Incluso los otros dragones de tierra le gruñían. Parece que todos odian el olor de las bestias demoníacas en mí. Por eso están enfadados. Priscila, así que la pequeña monstruita fea solo puede llevarse bien con esas repugnantes bestias. Era de esperarse de una simple y vulgar asesina. Declaró con tono burlón y un desprecio marcado en su voz. Las palabras de la matriarca calaron profundo en Meili, quien se encogió en su asiento, avergonzada. Petra, al notar la expresión de tristeza en el rostro de quien deseaba volver a considerar una amiga, frunció el ceño con decisión. La imagen de Subaru vino a su mente, y con ello reunió el valor suficiente para enfrentarse a Priscila. Petra, no creo que sea justo señalar con tanto desprecio a alguien que está esforzándose por cambiar, Priscila-sama. Dijo con voz firme pero respetuosa, adelantándose y colocándose de pie frente a Meili para desviar la mirada de la noble lejos de ella. Su postura denotaba una elegancia cuidadosamente cultivada. Priscila entrecerró los ojos, y con un chasquido seco cerró su abanico antes de responder. Priscila, ¿y crees que es injusto que desprecie a alguien que ha quitado tantas vidas como esa niña? Aunque intente redimirse, eso no borra sus pecados.
Así que guarda tus argumentos y vete a llorar a otra parte, criada. Respondió con firmeza. Pese al tono autoritario, había un dejo de respeto por la valentía de la joven pelinaranja. Petra se estremeció ligeramente ante la respuesta, pero no dio un paso atrás. Rendirse no era una opción. No si quería acercarse un poco más a ese alguien a quien admiraba tanto. Petra, comprendo que Meili-chan no puede ser absuelta de sus errores, ni lo será. Pero aún así quiero darle una oportunidad para que demuestre que puede ser simplemente ella, Meili, y no la domadora de mabestias. Después de todo, ¿acaso usted misma no consideraba que Subaru-sama carecía de valor? Y sin embargo, mírelo ahora, subyugó a la ballena blanca y al gran conejo, derrotó a la pereza y la avaricia, y contuvo el avance del culto de la bruja en Priestella. Respiró hondo. Meili la observaba sorprendida, con una chispa de esperanza encendiendo sus ojos. Petra le devolvió una sonrisa segura antes de continuar. Petra, y creo que Meili-chan puede ayudarnos en el futuro. Quiero evitar que Subaru-sama tenga que cargar solo con todo. Esa es mi apuesta, y estoy convencida de que tengo las mejores fichas, Priscilla-sama. Concluyó con convicción, y una determinación ardiente brilló en sus ojos, una mirada que recordaba a la de cierto joven de cabello negro. Priscilla la observó detenidamente, en busca de alguna vacilación en su voz o postura. Al no encontrar ninguna, sonrió ligeramente y ocultó esa sonrisa tras su abanico. Priscilla, ¿estás dispuesta a aceptar la responsabilidad por las acciones de esa niña? Preguntó con un destello de curiosidad en sus vivaces ojos rojos. Petra no dudó. Se giró hacia Meili, tomó su mano con firmeza y la ayudó a ponerse de pie. Alzó esa pequeña mano con decisión antes de responder. Petra Leite, acepto cualquier consecuencia que usted decida imponerme por esta decisión, Priscilla-sama. La matriarca de Boyachia se abanicó con diversión, una sonrisa juguetona curvando sus labios. Priscilla, espero que no te acobardes a último momento, niñita. Comentó en tono burlón. Petra, eso sería una afrenta a todo lo que representa Subaru-sama. Le prometo que me mantendré firme en mi palabra. Meili la miraba con ojos llenos de admiración. Porque confiaba en ella. Porque hacía tanto por alguien como ella. Porque era tan buena. Preguntas que se agolpaban en su mente, pero que decidió dejar de lado. En ese instante, lo único que importaba era el calor de esa mano entrelazada con la suya. Quería estar a la altura de esa confianza, de esas expectativas. Eso era lo que realmente importaba. Los presentes, que habían permanecido en silencio durante el intercambio, no pudieron evitar sentirse orgullosos. Petra, a pesar de su corta edad, demostraba una madurez y una determinación que la hacían brillar. Un verdadero ejemplo, al igual que Subaru. Ah, ya veo. Patrase, todo está bien. Al oír eso, Subaru rozó el cuello de Patrase y le explicó la situación. La orgullosa dragona enterró la nariz en el cuello de Subaru y le olisqueó descaradamente. Si tuviera que adivinar, diría que ella estaba intentando sobreescribir el olor de Meili con el suyo. Cierta criada Oni de cabello azul soltó algunas chispas desafiantes, con su mirada fija en su eterna rival, una dragona de tierra. Patrase suele ser muy amable. Para que ella sea tan hostil. Ustedes dos realmente no deben llevarse bien. Dejando a un lado a los demás, es definitivamente imposible que me lleve bien con esa dragona. Está demasiado apegada a ti. No me dejes sola con ella. Podría comerme. Comillas como si eso fuera a ocurrir. Mi Patrase es vegetariana. Algunas risas suaves resonaron por el teatro ante el tierno intercambio entre la niña de cabello azul, el joven de cabello negro y, por supuesto, la mejor chica. Durante un breve instante, muchos olvidaron lo que se avecinaba, la atalaya del sabio, un lugar cruel, implacable y desprovisto de misericordia. Habían asumido que, a partir de ese momento, el ambiente de la proyección se tornaría sombrío y solemne. Pero fueron ingenuos, después de todo, se trataba de Natsuki Subaru. Un completo idiota, sí. Pero uno con la extraña habilidad de convertir hasta la situación más tensa en una comedia absurda. Y tal vez, solo tal vez, era precisamente eso lo que hacía que ciertas damiselas no pudieran evitar enamorarse de él. Calmando a su fiel dragón, que se había excitado un poco, Subaru empujó a Meili al carruaje. Y justo cuando se estaba secando el sudor de la frente por el trabajo hecho. Sé que estás ocupado ganándote el favor de las chicas, pero ¿podrías prestarme un momento? Por favor, ¿puedes parar con las descripciones que suenan escandalosas? Me estás haciendo parecer como si fuera estúpidamente predecible o algo así.
En respuesta a esa maliciosa pregunta, Subaru se giró para ver a Roswell sonriendo y saludando. Emilia y Julius estaban de pie junto al marqués con su traje de buzón. Subaru se dirigió hacia allí mientras pensaba para sí mismo qué extraña pareja formaban los llegó. Roswell les guiñó un ojo. Ahora bien, respecto a este viaje, va a ser todo un viaje y probablemente será bastante difícil. Así que hay un favor que quería pedirles durante el viaje con respecto a Ram. La criada aludida se estremeció en su asiento, podía hacerse una idea general sobre el favor que su maestro quería pedir. Conociéndolo, estaba casi segura de que no los acompañaría en ese viaje. Lo cual dejaba su situación con su cuerno en una posición sumamente delicada. El resto del elenco, gracias a las proyecciones de los arcos anteriores, también podía intuir las verdaderas intenciones del marqués respecto a la joven de cabello rosa. Las piezas comenzaban a encajar, y la preocupación en el ambiente era palpable, incluso si aún no se pronunciaba en voz alta. Marqués Matters, es apropiado que esté aquí para esta conversación. Subaru y Emilia guardaron silencio, pero Julius arrugó su estrecha frente. Iba a unirse a ellos en el viaje, pero técnicamente era un forastero y no formaba parte de la facción de Emilia, así que naturalmente se preguntó por qué se le incluía en esta conversación. No estoy creando problemas ociosamente. Después de observar la forma en que te comportas aquí en la mansión y la forma en que has interactuado con Subaru y los demás, he juzgado que se puede confiar en ti. Y por eso, tengo una petición. ¿Qué dices, Julius? Eso es lo más turbio que has dicho en mucho tiempo, Roswell. Lo siento, pero estaba pensando lo mismo. Garfield, ese payaso es, y siempre será, lo más turbio que he visto en mi vida. Murmuró en voz baja, cruzándose de brazos con el ceño fruncido. Cierta criada que alcanzó a escucharlo recuperó la compostura con elegancia y replicó con la misma firmeza de siempre. Ram, es natural que los ignorantes no comprendan la belleza de mi maestro. Declaró con absoluta convicción, la seguridad resonando en cada palabra. Vaya parejita de S.I.M.P. áticos que son, intervino con su típico tono perezoso, remarcando la palabra S.I.M.P. con cierta picardía. Nadie entendió del todo a qué se refería, pero el guerrero manco igual se sintió misteriosamente victorioso. La respuesta de Roswell hizo que Subaru y Emilia empezaran a sospechar. Incluso dejando a un lado las experiencias pasadas, era una afirmación que resultaba extraña viniendo de Roswell. Él mismo pareció darse cuenta de ello porque sonrió irónicamente. Lo siento. Es comprensible si suena poco convincente. Pero, no obstante, hay algo que me gustaría preguntarle a Julius, ya que es una cuestión de vida o muerte. Vida y. Está relacionado con la constitución de la señorita Ram. Pensar que te has dado cuenta tan rápido. Eres incluso más hábil de lo que había pensado. Roswell estaba impresionado de que Julius hubiera captado el quid del problema incluso antes de explicarlo. El marqués asintió y trazó una especie de dibujo en el aire con el dedo. Si se ha dado cuenta, eso simplifica las cosas. El cuerpo de Ram no puede contener por completo su desbordante talento. Debido a ello, su cuerpo está siempre tenso bajo el peso del mismo. La languidez y el dolor son sus compañeros constantes. Aunque ella no lo demuestra porque es por naturaleza, una chica valiente y de corazón robusto. El campamento de Emilia se estremeció ligeramente tras las palabras del marqués en la pantalla. Sabían que Ram sufría por la pérdida de su cuerno, pero no imaginaban que su preocupación llegara a tal profundidad. Aquello arrojaba nueva luz sobre su aparente fortaleza. Sin embargo, hubo tres que no se mostraron sorprendidos, Roswell, Ram, y Rem. Esta última bajó la mirada, algo cabizbaja, al recordar con dolor cómo su hermana se esforzaba por ocultar las secuelas de su condición, solo para no hacerla sentir culpable, aunque el toque consolador de Spica la hizo sentir mejor. Nadie dijo nada. Sentían que no era el momento. El silencio se mantuvo, cargado de una mezcla de respeto y tensión mientras los ojos volvían a la proyección. El nombre de Julius flotaba sobre el ambiente, y aunque aún no se mostraba del todo claro el vínculo entre él y la situación de Ram, algunos ya comenzaban a atar cabos. ¿Comillas qué? No es posible. No es sorprendente que se sorprenda, Lady Emilia. Porque esa chica es demasiado fuerte. Ram se sonrojó levemente ante el cumplido de su amo, un gesto que, por más habitual que fuera, siempre lograba provocarle una tibia calidez en el pecho. Después de todo, los elogios de Roswell siempre serían bienvenidos por ella. Emilia jadeó mientras Roswell sacudía lentamente la cabeza. Subaru estaba tan sorprendido como Emilia.
Había oído que Ram había perdido su cuerno y su fuerza anterior. Rem había dicho que la fuerza de Ram era inaudita incluso entre la tribu de los Oni. Pero él no había sabido que la pérdida de su cuerno seguía atormentándola hasta el día de hoy. Rem volvió a estremecerse levemente, pero el apretón de Spica en su mano le brindó consuelo. Esa niña, realmente era un ángel que alguna vez había llegado disfrazado de demonio. Un corderito con piel de lobo, pensó la criada de cabello azul, divertida, mientras jugaba con las mejillas de la pequeña. Spica respondía con suaves ruiditos tiernos, disfrutando del jugueteo de su madre. Ya veo, entiendo lo que tenías en mente entonces. Julius asintió como si lo hubiera entendido todo con solo oír eso. Roswell enarcó una ceja mientras Subaru y Emilia se miraban. Acababan de recibir la confirmación de lo que le ocurre al cuerpo de Ram. ¿Qué podrían deducir solo de eso? El mal estado de su cuerpo es evidente. Si una puerta defectuosa está minando su salud, entonces algo tiene que servir para sustituirla. Lo más probable es que usted se haya encargado personalmente de ello hasta ahora, ¿no es así, Marqués Mathers? Correcto, Julius. Realmente es una pena que no pueda acordarme de usted. OHH. Así que es eso. Mientras Roswell admiraba la perspicacia de Julius, Emilia puso el puño en la palma de la mano, comprendiendo finalmente también. Mientras los tres se ponían de acuerdo, Subaru aún no podía mantener su nivel básico de conocimientos y empezó a mostrarse irritado. El elenco, que ya había captado la insinuación del marqués en la pantalla, no pudo evitar poner los ojos en blanco ante la típica ignorancia del pelinegro. Aunque Subaru podía mostrarse como un estratega brillante en momentos críticos, otras veces tenía la capacidad deductiva de un niño en edad preescolar. Beatrice, tal vez sí necesite que esa comerciante le dé algunas clases al Subaru de Betty. Murmuró, lanzando una mirada disimulada en dirección a cierta princesa comerciante. Oye, no vayas a encontrar la iluminación de golpe y luego te pares ahí. Entonces, ¿qué es? Es sencillo, Subaru. El cuerpo de la señora Ram sufre un tipo de deficiencia similar a la tuya. Al igual que la dama Beatriz hace por usted, la señorita Ram necesita que alguien regule su mana. Cada noche, yo se lo regulo en secreto. Oh, cada noche. Ah. A raíz de su explicación, algo hizo clic en la nuca de Subaru. Recordó la imagen de Ram yendo con Roswell todas las noches. Para ser sincero, al principio había supuesto que se trataba de una cita secreta entre el amo y la criada y apartó los ojos de las imágenes gráficas que evocaba ese pensamiento. Ahora se daba cuenta de que en cierto sentido era un tipo de tratamiento para Ram. El elenco rió por lo bajo ante lo que podría implicar la expresión imágenes gráficas, dicha por el chico de cabello negro. El comentario provocó que cierta sirvienta de cabello rosa se ruborizara visiblemente de la vergüenza. Ram, como siempre, el inútil de Barusu sacando conclusiones precipitadas. Espetó con fastidio, lanzando una mirada fulminante al pelinegro, que dormía ajeno en la habitación, completamente inconsciente de la vergüenza que le estaba haciendo pasar. Roswell, divertido, dejó escapar una breve risa por la ocurrencia absurda de Subaru, seguido por varias carcajadas del resto del grupo. El rubor en las mejillas de Ram solo se intensificó. Ram, estás muerto, Barusu. Murmuró con un tono helado, ignorando por completo el hecho de que el chico, técnicamente, ya tenía experiencia en eso de morir. Mis más profundas disculpas, Marqués Mathers. Me temo que no podré satisfacer sus expectativas. Mientras a Subaru se le calentaba la cara al darse cuenta de que había estado malinterpretando las cosas desde hacía más de un año, Julius compartió sus pensamientos sobre el asunto. Los ojos de Roswell se entrecerraron ante la inesperada respuesta. No parece que esté siendo simplemente humilde ni que trate de evitar prestar ayuda a una facción rival. Manejar el lodo de Ram exige una aptitud para manipular múltiples colores de magia. En ese sentido, pensé que usted sería el más adecuado. Sospecho que su esperanza se debe a los pequeños espíritus que me rodean. Los labios de Julius se suavizaron, como si hubiera sido sorprendido en un momento de debilidad. Durante un breve instante, varias luces tenues y cálidas flotaron a su alrededor. 6 colores brillaban en el aire. Eran los espíritus con los que Julius se había contraído. Con los que solía estar contraído. Mis retoños. Sin embargo, nuestra conexión ya no existe. Si hubiera conservado mi estado anterior, no habría dudado en aceptar su petición, pero... Su contrato con los espíritus terminó cuando le robaron su nombre, ¿verdad? Y sin embargo, a pesar de haber perdido esa conexión, aún no parecen querer abandonar tu lado. Julius bajó la cabeza, con una sombra de melancolía opacando su mirada.
Aún le dolía el precio que había pagado por su derrota ante Gula. Lo había perdido todo, su familia, sus amigos, sus compañeros de armas. Incluso a sus queridos espíritus contratados. Aunque no lo acompañaban en ese momento dentro del teatro, aún albergaba la esperanza de poder reencontrarse con ellos al salir de ese lugar. Sin embargo, incluso ese deseo comenzaba a desmoronarse. La posibilidad de que su yo actual también cayera ante Gula, como lo hizo su yo alterno, lo golpeaba con una crudeza devastadora. Anastasia, que lo observaba de reojo, deseó poder consolarlo. Pero sabía que no era el momento. Julius no necesitaba palabras vacías, ni frases prefabricadas de aliento. El resto del elenco compartía una sensación amarga. Se sentían mal por el caballero olvidado, aquel que había sido despojado incluso de su identidad. Pero, en el fondo, sabían que no había nada que pudieran hacer por él. Así, con el ambiente teñido de una silenciosa tristeza, la proyección continuó. Sospecho que se debe a los restos del vínculo que una vez tuvimos. De lo contrario, la conexión sigue ahí aunque ellos no puedan percibirla. De cualquier forma, no es más que su misericordia lo que les mantiene a mi lado. Me temo que no puedo ser de mucha ayuda solo con mi fuerza. Mirando a los cuasi espíritus, Julius suspiró desganado. Ahora mismo, no puedo hacer más que servir como un simple caballero. Mis disculpas. Ya veo. Es lamentable. Decepcionante que haya resultado así, pero... Está bien. Haré lo que pueda para cubrir lo que Julius no pueda hacer. Emilia dio un paso al frente y puso la mano firmemente contra su pecho mientras Julius se callaba. Sus ojos violetas rebosaban determinación, si no exactamente confianza en sí. Voluntad de dar un paso al frente y hacer lo que pudiera era una de sus mayores armas. Priscila, ¿con qué la semidemonio quiere jugar a ser heroína? ¡Qué acto más caricaturesco! Se burló con elegancia mientras se abanicaba con diversión, anticipando lo que pudiera venir a continuación. Emilia, en cambio, ignoró los comentarios punzantes de la matriarca, como ya se había acostumbrado a hacer. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla, brillando con determinación. Ya no era la elfa ingenua que Subaru conoció aquel primer día en la capital. Había crecido. Aunque aún conservaba cierta inocencia, ahora tenía la sensatez y la madurez para comprender que podía mejorar, que podía ser útil para Subaru y para todos aquellos que habían depositado su confianza en ella. Era lo mínimo que podía hacer por quienes habían creído en su valor, y estaba dispuesta a darlo todo para estar a la altura. Desde su asiento, Felt le lanzó una mirada de reojo a su hermana juramentada. Ver esa expresión tan decidida en su rostro le provocó una fugaz chispa de orgullo. Al fin y al cabo, la hermana mayor empezaba a comportarse como tal. En otra parte del teatro, cierto payaso de aires teatrales observaba la escena con una sonrisa satisfecha. Ver cómo su candidata comenzaba a reforzar sus puntos débiles lo entretenía. Al menos ya no era la niñita temerosa que no podía ni sostenerle la mirada a su propio reflejo. Rosual, déjamelo a mí. Haré lo que pueda si es por el bien de Ram. Sí, por supuesto. Si no puedo tomar prestada la fuerza de Julius, entonces no me queda más remedio que confiarle el destino de Ram a usted, Lady Emilia. Puede hablar de los detalles con la propia Ram y con Beatrice. Ram aparte, ¿qué quieres decir con Beaco? Cuando se trata de la teoría y la aplicación práctica de la magia, Beatrice es muy hábil. Es un desperdicio de su talento que la contrate con usted, pero en cuanto a conocimientos, es comparable incluso a mí. Beatrice, HMPH. El Subaru de Betty le es más que suficiente a Betty, mucho más que cualquier prodigio lunático como tú, Rosual, supongo. Espetó la pequeña espíritu con un gesto orgulloso, inflando el pecho mientras se regodeaba por su contratista. El resto del elenco asintió entre risas contenidas, burlándose con disimulo del excéntrico marqués. Ram estaba a punto de soltar un comentario punzante, pero fue detenida con un suave ademán por el mismo Rosual, quien se mostraba completamente tranquilo, sin inmutarse por lo que para él eran simples burlas infantiles. Rosual, lo que tú digas, Betty. Respondió con su característico tono teatral, sin intención alguna de escalar la conversación. Comprendía los sentimientos de la pequeña, pero su forma de hablar no hacía más que irritarla. Beatrice frunció el ceño, visiblemente molesta por el tono canturreante que tanto detestaba. Beatrice, tonto payaso homosexual, de hecho. Murmuró entre dientes, apretando los puños con frustración contenida. Siento desperdiciar su talento, pero al menos lo compensó con amor. En realidad no era un contraargumento, pero Subaru seguía insistiendo en su amor por Beatrice.
Beatrice, eso le es más que suficiente a Betty, de hecho. Dijo en voz baja mientras se acurrucaba alegremente en su contratista, feliz por sus asertivos comentarios. La pondría de fondo en su teléfono y en su PC sin su puesto, esa analogía no tendría mucho sentido en este mundo. Cruz, ¿qué es un teléfono y una PC? Preguntó con genuina curiosidad la duquesa Karsten, interesada en saber más sobre el extraño mundo del hombre al que amaba. La pregunta causó que el elenco desviara la mirada hacia dos figuras en particular, Al y Beatrice. La pequeña espíritu se giró con brusquedad hacia el enmascarado, lanzándole una mirada afilada. Al, sin embargo, simplemente bostezó con desgano, sin siquiera prestarle demasiada atención. Beatrice lo observó en silencio durante un minuto entero, esperando una interrupción que no llegó. Al no recibir respuesta, se dio la vuelta con resignación y se enfocó en la pantalla. Beatrice, un teléfono y una PC son aja. Interrumpió de pronto su propia explicación al girarse bruscamente para atrapar al guerrero, solo para terminar mirándolo indignada al ver que Al se rascaba la nariz con desinterés por debajo del casco. Soltó un largo suspiro, tratando de calmar su irritación. Se aclaró la garganta, esta vez decidida a hablar con energía renovada. Beatrice, un teléfono y una PC son. Al, artilugios multifuncionales que sirven para comunicación a distancia, entretenimiento, trabajo y otras tareas que serían más complicadas de hacer manualmente. Básicamente, te ahorran un montón de tiempo. Explicó con su típico tono desganado, usando su única mano para hacer algunos gestos que acompañaban sus palabras. Beatrice, me lleva la chinga. Comillas lenguaje. Interrumpió la voz del guardián, quien apareció de la nada y le tapó la boca con una cinta adhesiva antes de que soltara alguna barbaridad. Beatrice arrancó la cinta de un tirón, visiblemente furiosa. Se levantó de su asiento y comenzó a dar pequeñas patadas al suelo del teatro y puñetazos al aire, rebosante de frustración. El elenco estalló en carcajadas ante la ya clásica dinámica entre ella y Al. Algunos incluso soltaron comentarios entre dientes, lo que solo aumentó el enojo de Beatrice, quien ahora hacía enormes pucheros. A pesar de su enfado, los pucheros solo consiguieron que todos la miraran con ternura, lo que la hizo inflar aún más los mofletes de indignación. Desde una esquina del teatro, un guerrero, guiado por las estrellas, soltó una risita discreta. Al, misión cumplida. Desde su asiento, Priscila lo miró con cierta diversión. Su bufón finalmente parecía haber entendido su papel, entregarle actuaciones dignas para el deleite de su divina presencia. Por tal esfuerzo, pensó con gracia, tal vez se había ganado el privilegio de dejar de recibir castigos en zonas tan delicadas. En cualquier caso, la petición de Roswaal resultó ser sorprendentemente directa y genuina. Si era por el bien de Ram, entonces Emilia haría todo lo posible, y Subaru también hablaría de ello con Beatrice. Aún así, me sorprende que hayas hecho una petición tan sincera. ¿Te sientes bien? Es bastante admirable. Es la primera vez que Ram dice que se iría de mi lado. Roswaal no se levantó ante la respuesta frívola de Subaru, respondiendo con un tono serio que dejó a Subaru sin palabras. Ram puede sentir algo por sí misma, aunque no pueda recordarlo, estoy seguro. Fue bastante aterrador verla rebelarse contra mí tan emocionalmente. Por eso quería pedirles esto. ¿Cómo así? Lo tendré en cuenta. Subaru sintió que algo había cambiado en el corazón de Roswaal debido a la decisión cuidadosamente meditada de Ram. Incluso después del incidente en el santuario hace un año, Ram seguía dedicándose a Roswaal. Tal vez incluso Roswaal se había conmovido por la devoción de Ram a pesar de priorizar su mayor deseo por encima de todo. Que fuera un ser humano que luchaba por lidiar con emociones que no podía comprender era mucho mejor a que fuera un monstruo incomprensible. Ram, por primera vez, Barusu demuestra algo de consideración y respeto por sus superiores. Nada mal para alguien de tan bajo estándar. Declaró con su característico tono sarcástico. Su comentario hizo que varios miembros del elenco rodaran los ojos con fastidio, aunque algunos no pasaron por alto el matiz en sus palabras. Ram, de forma muy sutil, había elogiado al chico. No era algo común, pero siempre era bienvenido. Aún así, más allá de los bardos verbales de la criada, había pensamientos más inquietantes en el ambiente. La presencia de Ram en ese peligroso viaje comenzaba a preocuparles profundamente. Sabían de sobra lo limitada que estaba por la pérdida de su cuerno, y el temor más grande era que, sin quererlo, terminara siendo una carga, o peor aún, que contribuyera, sin intención, a aumentar la cantidad de muertes del pobre Subaru. Algunos respiraron hondo, tratando de calmar esas crecientes inquietudes.
Después de todo, no podían cambiar lo que la pantalla les mostraría. Lo único que les quedaba era aprender, prepararse y, cuando llegara el momento, actuar para cambiar su realidad. Con ese pensamiento compartido en silencio, todos dirigieron la mirada nuevamente a la pantalla. Había muchas emociones distintas en sus rostros: temor, curiosidad, duda, pero un deseo común latía en todos: alcanzar el siguiente descanso, para poder procesar y ordenar todo lo que acababan de ver, y lo que aún les esperaba. Parece que ya era hora. Antes de que Subaru pudiera decir nada más, Roswaal se dio la vuelta. Detrás de él, la puerta de la mansión se abrió y 4 chicas aparecieron desde dentro. Todas eran criadas de la mansión Roswaal, y la visión de las 4 juntas era bastante grandiosa. Por supuesto, una de ellas aún dormía, y su gemela llevaba ropa de viaje, por lo que la imagen no estaba del todo completa. Maestro, ya se han hecho los preparativos para que los dos partan. Bien hecho. Ten cuidado en el camino, Ram. Ram, gracias por la preocupación, Roswaal-sama. Susurró la criada, con un suave tinte rosado en sus mejillas mientras sus ojos brillaban con un deseo sincero al mirar la figura de su amo, sentada a su lado. Roswaal la observó en silencio por unos segundos antes de cerrar los ojos con serenidad y responder con una voz carente de su habitual teatralidad. Roswaal, nunca permitiría que mi mejor empleada sufriera un final terrible. Considéralo una recompensa por todo tu esfuerzo, querida Ram. Su tono era cálido, casi paternal. Miraba a la joven no como a una amante, sino como a alguien mucho más valioso y vulnerable, una hija a la que había visto crecer y sufrir en silencio. Aunque era consciente de los sentimientos más profundos que Ram albergaba por él, no podía ignorarlos ni rechazarlos con crueldad. Lo mínimo que podía ofrecerle, tras todo lo que ella había hecho por él, eran unas palabras sinceras. Y unas suaves palmaditas en la cabeza. Ram recibió el gesto con una sonrisa apenas visible, pero su rubor se intensificó, al igual que la calidez que la envolvía. Por unos segundos, se permitió bajar la guardia. Después de recibir el tranquilo informe de Frederica, Roswaal se volvió hacia Ram, que estaba vestida para el viaje. Ram le hizo una reverencia. Ren, debo admitir que ese conjunto te queda bien, hermana. Dijo con un tono sereno, buscando una pequeña tregua y conexión con su gemela. Ram arqueó una ceja, ligeramente sorprendida por la adulación inesperada, pero no encontró razón para rechazarla. Por una vez, simplemente aceptó la paz sin cuestionamientos. Ram, también tengo que decir que te ves espléndida con tu conjunto, Rem. Respondió con una dulzura poco usual en su voz, que hizo que Rem simplemente asintiera con una pequeña sonrisa, reconfortada por el breve momento de cercanía. Mientras ese intercambio silencioso y sincero entre hermanas se desarrollaba, en otro punto del teatro, cierta princesa comerciante tenía estrellas en los ojos. No por la ropa ni por la escena emotiva, sino por el extraño artefacto sobre el cual Ren se encontraba sentada. Anastasia, ese diseño. Ese diseño tiene potencial. Murmuró emocionada mientras hacía bocetos rápidos en su segunda libreta por si acaso. Nadie sabía cuándo una idea millonaria podía surgir, y para la astuta Anastasia Osin, incluso un simple asiento podía ser la clave de su próximo imperio. Gracias por concederme esta petición egoísta. Volveré con un resultado a la altura de sus expectativas. Tengo grandes expectativas puestas en ti. Pero no te presiones imprudentemente. Y vigila también la imprudencia de Lady Emilia y Subaru. Supervisarlos también es tu papel. Sí, maestro. Félix, bueno, no puedo culparlo en esta ocasión, esos dos llevan la palabra imprudencia tatuada en la frente, ya. Dijo con un tono un tanto burlón, causando algunas risas por parte de su campamento y un puchero por parte de la semi-elfa mencionada. Subaru estaba a punto de decir algo sarcástico, pero fue silenciado por la mirada afilada de Ram. Después de abrocharse el cinturón, Subaru dirigió su atención a la persona que estaba junto a Ram. Rem estaba vestida con ropa para salir y era empujada por Petra en una silla de ruedas, algo que Subaru había recreado utilizando sus recuerdos de su mundo original. La mansión Roswaal estaba bastante cerca de Castor, el famoso centro industrial de Lubulnica. Utilizando las habilidades de sus artesanos, Subaru pudo crear otro producto más de sus conocimientos de otro mundo. A Anastasia casi se le cae la baba al descubrir que el pelinegro podía recrear artilugios más complejos que una simple salsa, aunque, siendo sincera, también moría por probarla. El chico se volvía cada vez más atractivo a sus ojos, valiente, determinado, confiable, con cierta inteligencia peculiar, y ahora además,
con potencial como inventor. Aunque varios en el elenco estaban sorprendidos por la invención del chico de cabello negro, nadie podía igualar la emoción y el sonrojo de cierta princesa comerciante. Desde su asiento, Foxigna rodó los ojos con una media sonrisa, claramente divertida por la actitud de su hija. Esa ambición chispeante, esa codicia juguetona, eran rasgos que ella siempre había apreciado. La espíritu zorruna observó cómo la comerciante escribía con energía desenfrenada en su libreta, haciendo bocetos rápidos de la silla de ruedas, acompañados de ideas de negocio que, aunque un poco infantiles, dejaban claro que Anastasia no solo pensaba con la cabeza, sino también con el corazón un poco acelerado. El mantenimiento va a ser complicado en un viaje tan largo, pero yo me encargaré. Es usted bastante habilidoso, maestro Subaru, y los artesanos indicaron que debería ser resistente siempre que no se maneje imprudentemente. Sin embargo, tenga cuidado en la arena. Por favor, tenga cuidado, maestro Subaru. Por favor, cuide de Rem. Con el sello de aprobación de Frederica, Petra dejó que Subaru tomara el control de la silla de ruedas. Moviéndose detrás de Rem, confirmó que no había ningún problema para moverse sobre terreno llano. Bien, se siente bien. Frederica, Petra, ustedes dos mantengan la mansión mientras no estamos. Déjennos al amo a nosotros. El señor Otto y el señor Garth, también. Los tres mencionados soltaron un suspiro resignado. Se sentían tratados como niños. Aunque en el caso de Roswell, era más bien como si lo trataran como a un perro, uno al que había que tener atado con correa por si le volvía la rabia en cualquier momento. Mientras tanto, cierta criada de cabello rosa observaba con una mezcla de recelo y atención al chico de cabello negro en la pantalla. Tenía los ojos entrecerrados, alerta a cada movimiento, cada palabra, cada decisión. Estaba preparada para lanzarle una crítica afilada al primer error que cometiera con su querida hermana. Aunque, en el fondo, una pequeñísima parte de ella que jamás lo admitiría en voz alta contemplaba la posibilidad de elogiarlo, si lograba cuidar adecuadamente de Rem. Pero claro, era Barusu. Y eso era casi pedirle peras a un árbol de basura. Frederica y Petra asintieron mientras Subaru volvía a comprobar la silla de ruedas. Esta vez, se estimaba que el viaje duraría unos 2 meses como mínimo, así que lo más probable era que Otto se recuperara en Priestella y volviera a la mansión antes de que ellos regresaran. Confiando en que los dos aguantarían hasta entonces, Subaru empujó la silla de ruedas hacia el carruaje. De acuerdo. Me resisto a irme, pero supongo que ya es hora. Barusu. De repente, la voz de Ran golpeó a Subaru en la nuca. Comíllase. ¿Qué pasa? ¿Algo te molesta? No, eso no, déjamela. Comillas dejártela. Arrugó la frente ante eso, y entonces se dio cuenta de que su mirada se centraba en sus manos. En otras palabras, en la silla de ruedas de Rem. Rem observaba la escena con cierta ansiedad. No sabía exactamente cómo sentirse. Debía acercarse más a su héroe, o a su hermana. El conflicto la carcomía en silencio, sobre todo después de todo el daño que Ran le había causado a Subaru en el pasado. Pero dejarse guiar por rencores sería una necedad. Si Subaru fuera alguien así, ya la habría abandonado desde su cuarto bucle en la mansión. Él le había enseñado no con palabras, sino con acciones que el perdón siempre podía ser una opción válida. La sirvienta de cabello azul desvió la mirada hacia su hermana gemela, notando cómo Ram jugueteaba con sus propios dedos, nerviosa, con la mirada perdida en la nada. Estaba claro que también estaba librando su propia batalla interna. Ren suspiró, resignada. Tal vez su hermana también merecía una oportunidad. Decidió que hablaría con ella en el próximo descanso. Aclararían las cosas. Por ahora, simplemente apretó suavemente los cachetes de Spica, que ya se había resignado con ternura a ser la bola antiestrés oficial de su madre. Si quieres cambiar conmigo, dilo. Teniendo en cuenta lo que significa que vaya contigo y lo que eso significa sobre mi objetivo, debería ser obvio que deberías cedérmela. Aunque lo has deducido sin necesidad de que yo lo diga, lo que supongo que debería considerarse una pequeña marca a tu favor. Ram, HMPH. Por cada punto que Barusu gana a su favor, pierde otros 100 al cabo de unos segundos, pero aún así, se tiene que admitir el esfuerzo. Dijo mientras negaba con la cabeza, aunque su tono en esta ocasión sonó más juguetón y cariñoso de lo que ella misma pretendía. Solo 2 personas lograron captar esa pequeña desviación en su habitual sarcasmo, Rem y Roswell, quienes compartieron una breve sonrisa, cálida y silenciosa. Conocían demasiado bien a la criada como para no notar esos matices.
El resto del elenco, ajeno a esos detalles sutiles, rodó los ojos con fastidio, acostumbrados ya a las constantes quejas de la sirvienta. Subaru dejó de mala gana que Ram ocupara su lugar, y ella empujó la silla de ruedas en su lugar. Se movió lentamente hacia el carruaje como si estuviera cuidando a su hermana, que dormía en la silla. Observando a las dos, de repente sintió que alguien agarraba su mano recién liberada. Comillas Beako. No tienes que parecer tan patético. No es como si tus sentimientos se perdieran ante lo que siente su hermana mayor. Supongo que deberías hacer lo que puedas a tu manera. No estoy deprimido por... No, supongo que quizás sí. Beatrice, comillas el Subaru de Betty no tiene nada de qué preocuparse mientras Betty esté a su lado, supongo. Declaró, inflando el pecho con orgullo y levantando la barbilla con determinación. No tiene nada de qué preocuparse, hasta que le vuelan una pierna de imprevisto. Murmuró el guerrero manco con su clásico tono entre perezoso y burlón, haciendo alusión a la aplastante derrota que ella y Subaru sufrieron frente a Regulus. El comentario cayó como un balde de agua fría. Beatrice bajó la mirada, con los puños ligeramente apretados. Por más que quisiera protestar, sabía que no podía contradecirlo. Había fallado, y lo sabía. Desde un asiento más alejado, Priscila soltó una risita detrás de su abanico, divertida por el caos silencioso que su bufón provocaba entre el grupito de plebeyos. Nada le complacía más que ver cómo, incluso sin proponérselo, ese simplón lograba alterar la estabilidad emocional de los demás. Subaru no había esperado que se sintiera como si le hubieran quitado su papel, pero no pudo evitarlo. Subaru se pellizcó la mejilla y tiró con fuerza con la mano libre. Después de hacer eso, su mano libre fue robada por otra mano pálida. Si eso es lo que estás haciendo con tu otra mano, entonces me la llevaré. Urk. Emilia Tan. En esta ocasión, algunos miembros del elenco jurarían haber escuchado una serie de murmullos recelosos, provenientes principalmente de varias damiselas del grupo. La más evidente, aunque ella intentara aparentar lo contrario, era Anastasia, quien mordía con frustración la esquina de una de sus libretas. No era para nada obvio el motivo de su irritación, claro que no. Para nada obvio. Emilia, al ver esa escena de reojo, sintió una punzada de melancolía. También deseaba poder compartir momentos así con su caballero, una vez que despertara. Quería abrazarlo, reconfortarlo, y aliviar aunque fuera un poco el peso de todo el sufrimiento que él había cargado en silencio, mucho del cual, según ella, había sido consecuencia de su propia inutilidad. Desvió la mirada hacia el chico dormido a su lado. Solo verlo así, descansando en calma, era como un bálsamo para su alma. Por unos instantes, al menos, él podía dormir en paz, sin sentir el gélido manto de la muerte arrastrándolo una y otra vez a ese bucle interminable. Mientras ella estuviera a su lado, juró que haría todo lo posible para protegerlo. La semielfa apretó un poco más el agarre en la mano del chico dormido, sintiendo cómo sus mejillas se teñían de un sonrojo cálido y suave. Aquella tibieza que le transmitía la mano de su querido caballero. Era más que suficiente para hacerla sentir completa, aunque fuera por un breve momento. Betty se pregunta qué harás cuando esa chica despierte, ya que te quedas sin manos con tanta facilidad. Ah, yo también tengo curiosidad por eso. Ren, y yo, aunque... Su rostro se tiñó de un rojo intenso, lo que provocó que varios del elenco la miraran con desconcierto y creciente curiosidad. Cruz, comillas, ¿ocurre algo, Rendono? La duquesa preguntó con genuina preocupación al ver lo marcada que era la expresión enrojecida de la criada. El elenco entero fijó sus ojos en Ren con expectativa. Ella tomó una bocanada de aire, se sostuvo las manos sobre el regazo, y finalmente habló. Ren, ve bueno, hay más de lo que agarrar que solo las manos de Subaru-kun. Su tono llevaba un dejo de picardía que no pasó desapercibido. Hubo un momento de silencio antes de que varios miembros del grupo reaccionaran casi al unísono, algunos tosieron, otros se taparon la boca, y los más inocentes simplemente se sonrojaron al máximo. Sacudiendo la cabeza con fuerza como si así pudieran sacarse la imagen que Rem acababa de sugerirles. Emilia, que no entendía el porqué del alboroto, ladeó la cabeza confundida y miró a su compañera más cercana, con el ceño levemente fruncido por la duda. Emilia, comillas, ¿a qué se refiere Ren, Beako? Su voz irradiaba una curiosidad. Beatrice, visiblemente sonrojada, empezó a murmurar cosas sin sentido, como si buscara una salida digna a la pregunta. Finalmente, respondió con evidente incomodidad. Beatrice, supongo que ya tienes la edad para saberlo, pero aún así no creo que sea lo correcto. Solo te diré que tiene algo que ver con la espada santa del contratista de Betty, supongo.
Emilia, comillas espada santa. Sigo sin entender a qué te refieres, beaco. Su tono seguía siendo tan puro que hizo que la mayoría del elenco reprimiera alguna carcajada. Beatrice, comillas y no deberías entenderlo, supongo. Estalló en un grito, cruzándose de brazos con el rostro completamente rojo, mirando hacia otro lado con vergüenza. Emilia, al ver que nadie parecía dispuesto a explicarle nada más, simplemente se encogió de hombros con resignación y volvió su vista a la pantalla. Así, con varios rostros más rojos que una manzana madura, las proyecciones se reanudaron. Con Beatrice y Emilia a cada lado, Subaru las miró a las dos, sin saber cómo debía responder. Pero una miradita y una mirada agradable fue todo lo que obtuvo de las dos. Y para colmo, pudo sentir los ojos de Petra clavados en su espalda y la mirada gélida y griega. Desdeñosa de Ram cuando se dio la vuelta tras llegar al carruaje. Ram, como siempre, el pervertido de Barusu mostrando su verdadera naturaleza en cuanto alguien le da un poco de consideración. Por eso mis comentarios son absolutamente necesarios, para que mantenga los pies en la tierra. Declaró con orgullo, cruzándose de brazos y levantando ligeramente el mentón con altivez. Nadie le replicó, no por falta de ganas, sino porque aún estaban procesando la atrevida declaración anterior de Rem. El ambiente se mantenía cargado de una mezcla incómoda entre vergüenza, risas contenidas y silencios maliciosos. Abandonado y rodeado por todas partes, la expresión de Subaru se tensó. Y de todas las cosas, Julius asentía para sí mismo mientras observaba. ¿Comillas a qué viene esa reacción? Si tienes algo que decir, dilo. Ya veo. En ese caso, permítame un comentario, rodeado de mujeres tan hermosas, es usted un verdadero privilegiado. Pero no puedo evitar preguntarme si sus dos manos son suficientes para satisfacer a todas estas bellezas. Félix, Fufufu Julius Kyun, eso puede sacarse muy fuera de contexto, NY, se burló con una sonrisa traviesa, agitando su cola imaginaria mientras contenía una risa al ver el rostro encendido de su compañero en la visualización. Julius retrocedió ligeramente en su asiento, visiblemente incómodo al notar que, aunque él no había sido el autor directo de las palabras, su versión en pantalla acababa de añadir más leña al fuego provocado por el atrevimiento previo de Rem. Julius, debo admitir que, debido a mi lenguaje formal como caballero, puede que mis palabras se hayan malinterpretado un poco. Su rostro estaba teñido de rojo, y aunque nadie le replicó directamente, el ambiente aún estaba impregnado por una mezcla de incomodidad y risas contenidas. Comillas que. Todo el mundo me está tomando el pelo. He hecho algo malo. Ram, Nacer. Comentó con los ojos entrecerrados, como si esa sola palabra explicara el pecado original de Subaru. Ver a aquel parásito lujurioso rodeado por tantas chicas incluyendo a su querida hermana solo lograba aumentar su exasperación. Julius se encogió de hombros con semblante apenado mientras el patético grito de Subaru resonaba en el aire. Desgraciadamente, no había allí ningún consejero de guerra ni ningún consejero interno para respaldar a Subaru. Otto, supongo que Natsuki-san no tendrá de quién burlarse por unos meses, comentó con diversión, disfrutando por una vez no ser el blanco de las bromas. Garfield, ni tampoco a alguien con quien entrenar. Agregó el chico demi-humano de cabello rubio con una sonrisa burlona. Ambos hermanos juramentados se miraron desde extremos opuestos de la sala antes de estallar en carcajadas, imaginando la incomodidad que su hermano de corazón pasaría durante los próximos meses. El ambiente parecía relajado, hasta que... Garfield, pero no creas que por esto te he perdonado, hermano Otto. Soltó con tono frío, fulminándolo con la mirada. Otto se estremeció y bajó los hombros, temblando visiblemente. Garfield creía que había ganado, hasta que su rostro se congeló de sorpresa al ver cómo su hermana abrazaba a traición al comerciante por detrás y, con una sonrisa traviesa, le sacaba la lengua. El ojo del rubio titiló de pura furia, pero antes de poder explotar, Mimi apareció de la nada y le propinó un saltito en la quijada que lo dejó inconsciente en el acto. Durante los próximos 2 meses de viaje, tendría que luchar lo mejor que pudiera por su cuenta. Al darse cuenta de lo desesperado de su situación, el afecto y la confianza brotaron en el interior de Subaru al sentir el calor que llenaban a sus 2 manos, que solo era igualado por un malestar creciente. Y así fue como transcurrió la mañana de la partida. Fin del capítulo. 3. Un motivo para traerte. Con eso la pantalla se apagó, dando fin a las visualizaciones de ese día. Las luces del teatro se fueron apagando poco a poco, dejando solo un tenue resplandor iluminado por el brillante título blanco que marcaba el final del capítulo.
El elenco comenzó a levantarse de sus asientos, uno a uno, listos para disfrutar su merecido descanso. Reinhardt llevaba a Feld cargada sobre su hombro mientras conversaban alegremente sobre temas que solo ellos entendían. Cruz y su campamento se acomodaron con elegancia antes de salir, proyectando un aire refinado, completamente diferente al resto. Priscilla se levantó con gracia, abanicándose con diversión, mientras Alda seguía con su típica postura despreocupada. Contra toda lógica, Mimi cargaba a un inconsciente Garfield sobre su espalda como si fuera un saco de papas. Frederica, sin una pizca de vergüenza, llevaba a Otto en brazos como si fuera una princesa en apuros. Emilia y Ren compartían el peso de Subaru, sosteniéndolo con delicadeza mientras una alegre espica daba pequeños saltos de ánimo a su alrededor, repitiendo porras con ritmo. Anastasia, por su parte, tenía el rostro serio mientras observaba un boceto en su libreta. Era Subaru, pero con el cabello blanco. Cuando estaban por cruzar las enormes puertas decoradas del teatro, estas se cerraron de golpe. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, dejando al elenco desconcertado. Miraban a su alrededor, tensos, hasta que algo captó su atención. La pantalla. Una lluvia de imágenes irreconocibles se reproducía a gran velocidad. Un audio distorsionado, casi infernal, retumbaba en todo el salón, irritando los sentidos del elenco. Taparse los oídos no bastaba para detener esa cacofonía que parecía desgarrar la mente. Y entonces, entre la distorsión, apareció una imagen. Un chico de cabello blanco. Su sonrisa, en apariencia serena, se tornaba inquietante cuando notaron que estaba rodeado por los cadáveres de todos los presentes en el teatro. Una palabra se repetía en la pantalla, distorsionada pero clara. Gula, los de voluntad más fuerte lograron mantener la mirada fija. El resto no pudo evitar desviar los ojos, sobrecogidos por el miedo. Los más jóvenes empezaron a llorar en silencio, incapaces de comprender lo que estaban viendo, pero sintiendo en su corazón que no estaba bien. Las luces parpadeaban con una violencia insoportable. El ruido saturado se volvía tan agudo y fuerte que varios se arrodillaron, cubriéndose los oídos, suplicando que terminara. Entonces, lo peor ocurrió. El Subaru de cabello blanco los señaló con un dedo desde la pantalla. Su sonrisa se ensanchó grotescamente, como si los reconociera, como si estuviera allí. Y entonces, con una voz tan baja como una amenaza velada, se escuchó. Ustedes serán los siguientes. La proyección se detuvo de golpe. Oscuridad total. Varios gritos de reclamo hacia su enigmático guardián llenaron la sala. Pero no hubo respuesta. Solo un silencio cortante, seguido por el eco seco de la puerta cerrándose lentamente tras ellos. Resignados, furiosos y profundamente perturbados, el elenco regresó a sus habitaciones. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a comentar lo que había visto. Pero todos compartían un mismo pensamiento. Comillas, ¿qué demonios acabo de ver? Perspectiva, o laguna. Mientras el guardián reía entre dientes por su última travesura antes del descanso de sus invitados, una extraña presión en el ambiente le hizo fruncir el ceño. Se sobó las sienes con fastidio, sintiendo esa punzada incómoda que solo significaba una cosa, alguien lo estaba llamando. Con el rabillo del ojo, dirigió una mirada fugaz a su prisionera, aún encadenada. Bueno, murmuró con su usual tono burlón, aunque una nota de inquietud traicionaba su voz. Parece que vas a quedarte sola un rato, Tella. Sé una buena chica y pórtate bien mientras arreglo un pequeño asunto. Satella alzó una ceja al percibir el cambio sutil en su tono. Su captor, por primera vez en mucho tiempo, parecía genuinamente incómodo. Y no era para menos, al fin y al cabo, quien lo convocaba era Odd Laguna. Fomalaut aplaudió una sola vez, con fuerza. En un instante, fue envuelto por un remolino de sombras que devoró su figura hasta hacerla desaparecer por completo, como si jamás hubiese estado allí. La prisión quedó en silencio. Satella forcejeó inútilmente contra sus cadenas, gruñendo entre dientes, pero éstas seguían tan firmes como siempre. Finalmente, suspiró y bajó la cabeza, resignada a esperar el regreso de aquel idiota presuntuoso. Hasta que un destello inusual captó su atención. Se giró con rapidez, siguiendo con la mirada aquel tenue brillo blanco que comenzaba a tomar forma tras de ella. Una grieta de luz se abría lentamente en el aire, rompiendo la oscuridad del calabozo como una cuchilla brillante. Aparte de la luz que se filtraba por la ventana desde donde Fomalaut vigilaba al elenco, esta era la única fuente de claridad, y quizás, su única oportunidad. Volvió a forcejear con todas sus fuerzas. Nada. Las cadenas seguían inquebrantables.
La grieta estaba cerca, tan solo unos metros, pero no importaba cuán desesperadamente luchara, no podía alcanzarla. Cayó de rodillas, exhausta, con la esperanza una vez más aplastada. Si tan solo. No. Desear no servía de nada. La esperanza ciega es para los tontos. Y ella, más que nadie, lo sabía. Pasaron unos 10 minutos, tal vez más. A esas alturas, contar el tiempo ya no tenía sentido. Permanecía allí, en silencio, la mirada perdida sobre el suelo sombrío como si contemplara una pintura sin terminar. Entonces, comillas, ¿qué es este lugar? La voz, ligera y femenina, resonó desde detrás de ella. Satella se giró de inmediato, con los ojos abiertos como platos y una chispa de incertidumbre encendida en su mirada. Allí, atravesando la grieta de luz como si caminara por el umbral de cualquier puerta, apareció la figura de una pequeña mujer. Satella entrecerró los ojos, intentando distinguir su rostro, pero la intensidad de la luz que la envolvía se lo impedía. No podía reconocerla, y sin embargo, sabía que era importante. Era su oportunidad. Esta vez, podría acabar con ese bastardo de una vez por todas. Su salvación acababa de entrar por esa fisura, y estaba justo frente a ella. Continuará.